Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, esténse muy atentos porque vamos a hablar de magia negra. Vamos a hablar de magia negra en Canarias. Y para ello tenemos a un especialista en todos estos temas, que es Figueroa, que es facilitador de crecimiento personal, especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales. Figueroa, buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, ¿nos faltó algo que decir sobre tu experiencia profesional? No, yo creo que más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a hablar de magia negra. ¿Qué es la magia negra? Pues mira, la magia negra, a bote pronto, resumiendo, es cuando utilizas herramientas y conocimientos, vamos a llamarlos fuera del ámbito de lo natural, por así decirlo. Te vas a lo sobrenatural y lo utilizas para hacer daño. Ajá. Para hacer daño o para beneficiarte donde no deberías. Ya. Eso así, tal cual. O sea, que la magia negra es para hacer daño puro y duro. Hacer daño o beneficiarte donde no deberías. ¿Hay mucha magia negra? ¿Hay egoísmo en el mundo? Sí. Pues entonces hay. Hay magia negra. Siempre ¿Cuáles hay. son los países que más magia negra puede haber? Mira, la magia negra es algo complejo porque tiene muchos lados, hay muchas tradiciones. Y entonces, hoy en día, la cosa está muy difuminada y hay mucho sincretismo. Porque, digamos, tradiciones ancestrales, como podrían ser las africanas, las latinoamericanas, las de Siberia, las de Europa, la Europa nuestra, central, del norte, del sur, del este, que estaban, digamos, muy bien enmarcadas dentro de sus territorios a lo largo de la historia. Conforme aparece la mezcolanza, aparece el sincretismo, aparece la mezcla de nacionalidades y de razas y los viajes. Entonces, cuando te das cuenta, te vas a los Estados Unidos. Te vas a una ciudad como puede ser Los Ángeles, la meca del cine. Te encuentras a una señora que te está haciendo cosas que vienen de la Siberia profunda, mezcladas a lo mejor con cosas de Venezuela y con un toque de brujería europea pura y dura. Y aquí ya mencionó algo, la brujería, que no es lo mismo que la magia negra. ¿La brujería es diferente? Sí. Porque la brujería se puede usar para el bien, ¿no? La magia, y eso es otro tema, ¿qué es la magia? Se puede usar para todo. Para hacer el bien. Existe la magia blanca, existe la magia gris, existe la magia de todos los colores. Ya. Y es un tema complejo porque siempre ha sido parte de las sociedades, de todas. Desde yo tengo un chiste, ¿no? Que dice, no, pues la profesión más antigua del mundo, ¿no? Dice, no, espérate, hay una aún más antigua, la del chamán. La del chamán. Porque allá donde había un grupo de personas, había un chamán. Había alguien que se ocupaba de comunicarse con el otro lado, con los dioses, con los espíritus, con la naturaleza, para que lloviese, para que las mujeres diesen a luz bien, que ahí es donde entra el tema de lo que muchas veces se llama brujería, que no es otra cosa que medicina natural. Cuando hablas de las hierbas, de los ungüentos, de los emplastos, y estas cosas que son muy interesantes y muy bonitas,
vienen de las tradiciones ancestrales, de las religiones, de la diosa, de la herboristería, de la farmacopea antigua, que esto viene de los celtas, pero no solamente de los celtas, viene de nuevo de todas las culturas, porque, por ejemplo, miras aquí en Canarias, hay una tradición también de hierbas medicinales, y ¿me comprendes? Lo que pasa que hay un choque muy antiguo de civilizaciones y de religiones, donde de pronto cosas que estaban muy bien y que tenían fundamento y que además ayudaban a las personas, de pronto se convierten en brujería. Uh-huh. ¿Me comprendes? Porque se sale de un tiesto muy concreto de la época, un concepto religioso. ¿Me comprendes? Entonces, tenemos un cajón desastre o un cajón desastre. Desastre. Exactamente. Desastre. Ahí está. Pero, ¿qué países pueden ser importantes en magia negra? ¿Cuba? Cuba, obviamente, es uno. Lo que pasa que, de nuevo, Cuba, sincretismo. Uh-huh. Catolicismo por un lado. Y luego las religiones yoruba, etcétera, etcétera, etcétera. Los babalaos, los paleros, santeros. Y tienes que darte cuenta de que son religiones. México, uf, peor todavía que... Ni peor ni mejor. O sea, tienen todo lo que tenemos aquí nosotros, plus las herencias de la propia tierra, de los mayas, de los aztecas, de los indígenas, que también tienen un conocimiento importantísimo, digamos, de cómo funciona la trastienda. O sea, tenemos una realidad, que es la que tú y yo vemos. Te pregunto, ¿tú crees en la magia negra? Hombre, ¿a qué llamas tú creer? O sea, ¿tú has visto gente que ha hecho magia negra? Sí, sí, lo he visto. ¿Y ha funcionado? Lo he visto. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Yo, de hecho, he tenido experiencias muy... Cuéntanos alguna experiencia. Muy peculiares. Yo he dado muchas vueltas por el mundo y en un momento dado me encontré, hace ya años, en Italia, fíjate, con un caso de una señora que, bueno, pues estaba poseída. Y el tema de la posesión y ese tipo de cosas es un tema muy delicado. Esto es para otro programa y aparte es fascinante. Porque además ahí hay todo un elemento psiquiátrico, psicológico, que además de esto es bien conocido. Pues resulta que hay todo un departamento en el Vaticano que se ocupa del tema de los exorcismos y este tipo de cosas. Pues resulta que por azares de la vida a mí me acaban llamando para ayudar. Porque primero va al Vaticano. No, espérate. Fueron al Vaticano. El Vaticano estaba muy ocupado. Muy ocupado. Muy ocupado, porque tienen un departamento de exorcismo que no da abasto. No da abasto. No da abasto. Y entonces, tienen un señor, que ya es un señor muy mayor, que es, digamos, el especialista, el que se ocupa de los casos fuertes. Entonces, este señor no está disponible así como así, es una especie de Brad Pitt, ¿sabes? Y entonces, a mí me llaman para echarle un vistazo a esta señora, y voy, y yo desde mi óptica digo, aquí hay tela, marinera. Y me puse con esta señora. En lo que yo me pongo, aparece el señor del Vaticano, el que viene a comprobar si aquí es una señora que está un poquito más para allá que para acá, o si está la huella del maligno. El señor que viene del Vaticano le echa un vistazo y dijo, ya tenemos cita con el otro. O sea, que imagínate cómo estaba la señora de mal, que vino el otro. Entonces, en un momento dado, yo me encontré compartiendo clienta, entre comillas, usuaria, persona a la que uno ayuda, con el exorcista del Vaticano. Del Vaticano. Los dos. Cada uno por su lado. ¿Qué le pasaba a la señora? Pues que alguien le había hecho una cosa muy fea, muy fea, muy fea. Usando, imagínate tú, magia, brujería, de una cultura muy concreta. No voy a poner nombres aquí. Sí. Pero de Oriente Medio. Sí. De por ahí. Pero en Italia. Le habían hecho una cosa muy rara, muy rara. ¿Y quién era la señora esta? Una señora. ¿Normal y corriente? Normal y corriente. ¿Y qué síntomas tenía? Pues lo que desde el punto de vista de la psiquiatría se diría que estaba más para allá que para acá y que la mujer estaba para encerrarla. Lo que pasa que, digamos, había indicios de que a lo mejor podía ser otra cosa por cómo se comportaba. Y bueno, al final revisaron la casa de arriba abajo y encontraron una serie de cosas. Es un tema delicado. ¿Pero una serie de qué cosas encontraron? Escritos y cosas en árabe y escondidos y historias de estas.
Ya. Cosas muy raras. Ya. Porque es que esto viene de todas las culturas, no viene solamente de África. No, me decías el Viene otro día. de todas partes. Me decías el otro día que en un sitio donde hay un montón de magia negra que me llamó la atención. Ucrania. En Ucrania. Y yo Ucrania. digo, en Ucrania, En Ucrania. En Ucrania, que es Por- tremendo. O es sea, tremendo, que sí. atento a Ucrania. Atentos a Ucrania. Y mira cómo está Ucrania. Sí, sí. Es que tienes que darte cuenta de que lo que hay en Ucrania es un tema muy interesante. Y es que ellos están en la órbita eslava, en la órbita rusa, y hay un foco de conocimiento chamánico, porque esta es otra palabra, o sea, fíjate, magia, brujería, chamanismo. Hay un foco de conocimiento chamánico ancestral potentísimo en Siberia. O sea, tú no conocerás nunca a un siberiano que no sepa más de lo que tú te crees, ¿eh? Ya. Porque es parte de la cultura, está en el ADN. Y entonces ahí hay una cantidad de tradiciones y conocimientos. Pero ¿qué pasa? Que como hay pobreza y hay desesperación, que es a lo que yo quería ir. Hay pobreza, hay desesperación, hay egoísmo humano, hay un montón de cosas. Hay falta de conciencia. Porque yo lo que quiero traer aquí es un poquito de contexto y de conciencia. Entonces, el contexto son tradiciones ancestrales del entendimiento de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza y de una realidad que ahora, hablando, digamos, en el siglo XXI, una realidad interdimensional, ¿vale? Para usar términos del siglo XXI, estos conocimientos son muy antiguos y siempre ha habido personas que saben y entienden cómo mover lo que está detrás del escenario. O sea, Ya. tú y yo estamos en un escenario Sí. y por detrás está la parte de atrás, el backstage que le llaman, Ujú. del mundo. Pues ahí hay cuerdas, ponen y quitan fotos y esto es digamos, desde el punto de vista, digamos, del chamanismo, de la magia. Se pueden hacer muchas cosas para bien y también se puede joder bastante. Ya. Yo te contaba el otro día que a mí me ocurrió un caso curioso, que a lo mejor no tiene nada que ver con nada de esto, pero bueno. A saber. Yo estuve dando clases en la Universidad de La Habana durante algunos años, como profesor invitado, iba todos los años. Y en una ocasión, en el hotel que me alojaba, que estaba a lo mejor en un quinto piso en la habitación, Sí, me acuerdo. apareció un escorpión. ¿Cómo sube un escorpión a un quinto piso? En el ascensor. En el ascensor. ¿Cómo cruza el elefante a la calle, no? Apareció un escorpión vivo, negro, como Sí. azabache, dentro de la habitación. Eh. Al despertarme, lo vi caminando por allí. Y bueno, le pegué un viaje al escorpión, lo liquidé, pero ¿Y seguro que era Scorpio? ¿Que no era Piscis? no, era un escorpión. Era un escorpión. Era escorpión, Era vale. un escorpión. ¿Eso qué es? ¿Casualidad? A ¿Magia saber. negra? ¿Qué A es? saber. Hombre, desde el punto de vista de las cosas raras, tranquilamente puede ser, claro. Sí, puede Tranquilamente. ser, puede ser. ¿Cómo está la magia negra en España? Pues, de nuevo, tenemos muchas tradiciones, tenemos, digamos así, mira, para que te hagas una idea, vamos a irnos a Canarias, Sí, venga, vamos a Canarias. porque Canarias es España, pero Sí. Canarias es un punto muy interesante. Sí. Porque tú date cuenta de que tenemos lo que sería la brujería castellana de toda la vida, castellana, vasca, gallega, ¿vale? Europea, que viene de esas religiones antiguas, donde se junta las hierbas, la farmacopea, la comunicación con el otro lado, con los espíritus y con los muertos, porque aquí es donde vamos a empezar a meternos en temas, ¿vale? Tenemos eso por un lado. Luego tenemos todo lo que viene de África y todo lo que viene de Latinoamérica. Y además tenemos la farmacopea guanche y todo el tema este. Y curiosamente, fíjate tú, si tú miras los escritos de la Inquisición del 1500 y del 1600 en Canarias, vaya que si hay brujas y vaya que si hay procesos inquisitoriales. O sea que hay brujas en Canarias. Uy, oficialmente bastantes. Bastantes brujas. Muchas. Muchas. Sí. Y curiosamente, Pero brujas para hacer el mal. hombre, para la Inquisición todas eran brujas y todas eran malas. Lo que pasa es que ahí volvemos al, Sí. al cajón desastre, Ya. donde hay desde personas que andan metidas
digamos, mira, en el fondo, date cuenta que es una sociedad muy encorsetada, muy católica, muy reprimida. Entonces buscan excusas para soltarse el pelo. Fíjate. Ya. Entonces hay, por ejemplo, hay danzas y cosas así que del fondo es una excusa para frotarte con la vecina y que a la otra se le suba la falda. Hay un famoso baile. Pues esto es brujería. Pero luego es que hay también personas, sobre todo mujeres, que a lo mejor están trabajando las hierbas y ayudando. Y también son brujas. Y luego están los que van con la mala leche y hacen los conjuros y hacen las cosas para intentar joder, para intentar hacer daño. Y luego hay un tema muy interesante. La magia negra, brujería del amor. Amigo, aquí. El famoso tema de como en el amor, como en la guerra, pues tal cual. Lo mismo que... O sea que hay en los desamores, hay gente despechada que hace brujería. Mira, hay gente despechada. Sí. Hay gente que no está despechada, pero que quiere a funganito o a funganita y hará un pacto con el demonio directamente. Pacto con el demonio. Si es necesario. Sí. ¿Me comprendes? Hay de todo, pero lo que quiero que veas es que hay una necesidad que es amorosa, porque todos buscamos el amor, todos buscamos esa persona que hemos decidido que queremos, que es nuestra, y entonces ahí es donde ocurren los problemas. ¿Por qué? Que es donde viene la etiqueta de negro. Porque ¿qué consiste todo esto? Consiste en que fulanita A o menganito B quiere a sanganita. Y la quiere a cualquier precio. ¿Me entiendes? Quiere que vuelva, porque a lo mejor ha sido abandonado o abandonada, o quiere atraerle. ¿Me comprendes? Y entonces ahí es donde nos metemos con el tema del libre albedrío. Que, a ver, si tú ahora coges, agarras el ordenador y pones magia negra en Canarias, ¿sabes lo que te va a salir primero de todo? Una cantidad de gente impresionante anunciando amarres. Amarres. ¿Qué es el amarre? Pues que yo quiero que Funganito vuelva o quiero que esta ¿Y funcionan los persona amarres? sea mía. Pues mira, no lo sé. No Espero que no. Tú esperas que no. Espero que no. Ya. Espero que no. Ya. Porque eso es ir contra el libre albedrío. Ya. Y por eso la etiqueta de negro. ¿Me entiendes? Porque está atentando contra el libre albedrío. Tú estás obligando a una persona a que vuelva. Porque a lo mejor, mira, fíjate tú, el tema de la conciencia, de la ignorancia, del egoísmo. A lo mejor, imagínate tú un señor que deja a su mujer y se quiere divorciar. Y quiere dejar a los niños. Ese señor, bueno, pues está rompiendo una familia. Bueno, pero está haciendo un acto de libre albedrío. Porque a lo mejor ahí ya no hay amor. Pues llega esta persona y va a una de estas brujas, brujos, etcétera, para que haga un amarre, para que ese señor no se vaya o vuelva. Y ahí es donde entra además cosas rarísimas que pueden hacer. Yo investigando este tema me encontré con... ¿cómo se llama esto? Recipientes, se dice, no, mixes, no, ay Dios. Recetas donde mezclaban gofio con toda una serie de sustancias corporales y todo tipo de cosas para montarse cosas disparatadas y... Para darle de comer a la persona. Exactamente. Ya. O sea, cosas... ¿Cómo podemos evitar la magia negra? Muy simple. A ver, ¿a qué te refieres evitar la magia negra? ¿Desde qué punto de vista? Uno, no te metas en ello, no te intereses por ello. Eso está claro, no entrar en ello. Que déjalo de lado. Sí. Olvídate. Sí. Primera cuestión. Olvídate. Pero si te hacen magia negra a ti... Mira, si te hacen magia negra a ti, aquí hay un tema muy interesante. No a cualquiera le hacen magia negra. Ya, eso es evidente. Eso uno. No, pero es que es así, ¿eh? Eso uno. Dos. Todas estas cosas siempre funcionan a nivel psicológico. Esto es muy interesante. Aparte, sería muy interesante porque esto es para otro programa. Entonces, date cuenta que siempre que a ti te hacen magia negra, te lo hacen saber. Ajá. Porque si tú no lo sabes, la cosa no funciona. Fíjate. Ya. Te lo hacen saber. Porque ahí se entra un proceso psicológico de, hostia, me están haciendo algo, me han hecho algo. Y ahí ya empieza todo un desencadenamiento de la psique que ya abre las puertas a un montón de cosas. Ya. Entonces, mi consejo, me encuentro cual cosa, olvídate.
Si tú decides desde tu corazón, desde tu conciencia, que a ti nadie te va a afectar y que nada te va a afectar y que nada va a entrar en ti, nada lo va a hacer. Si tú desde el miedo te abres, estás jodido. Y todos esos ritos que hay en Canarias que matan gallinas y... Sí, de hecho ha habido mucho de esto, además en los medios. O sea, hay lugares, por ejemplo, como el Barranco de los Molinos, o el de Badajoz, o el Valle de Güímar, donde hay, pues, en un momento dado, cada 2x3, gallinas, gansos, patos, de todo. Pero esto tiene que ver con las religiones africanas y latinoamericanas, que, bueno, hay el tema del sacrificio de animales, pero que no tiene por qué ser brujería, es que es santería. Ya. Que no es necesariamente brujería. Que luego hay personas que van a la santería buscando justamente eso, y luego hay personas para las cuales la santería es su religión. ¿Y las personas que hacen magia negra o hacen brujería tienen algunos rasgos especiales? La verdad es que lo encuentras en todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Y curiosamente, muy por abajo y muy por arriba. Ajá. Fíjate. ¿Sí? Curiosamente, sí. O sea que en las clases altas Sí, se bastante. trabaja mucho esto. Bastante. Pero también porque hay todo un mercado, porque hay dinero. Ajá. Y entonces hay muchas personas que ofrecen sus servicios a precios bastante poco asequibles. Bueno. Y entonces, como hay necesidad, pues se encuentran su clientela. Ya. Y luego en las clases muy populares también. Y en medio, pero te digo que es que estamos en un momento donde hay un sincretismo y una mezcolanza de cosas tremenda, porque estamos además en la nueva era, lo que llamarían los hindúes la Kala Yuga. Fíjate, que la nueva era para los americanos es la era de la luz, la era del despertar de las conciencias. Sin embargo, los hindúes, que son una raza aún más antigua y que saben muchísimo y que tienen un conocimiento védico que tiene miles de años, dicen que estamos en la Kala Yuga, que es la edad de la gran confusión. Estamos en momentos difíciles. Muchísimo. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Hombre, a ver, virgencita, que me quede como usted. Sí. Estamos en un momento donde hay, por un lado, un gran despertar de la conciencia, por el otro hay también fuerzas que quieren acallar esa conciencia, y luego hay muchísima información y muchísima gente buscando, que también es algo que yo quería mencionar, porque una de las razones por las cuales hay mucho auge de magia, de brujería, de todo tipo de religiones, de todo tipo, es porque hay un vacío espiritual. A día de hoy hay muchas personas que ya no encuentran en su religión tradicional, no encuentran lo que buscan, no encuentran respuestas a sus preguntas, a sus necesidades, entonces se ven atraídas por toda una serie de cosas. Entonces hay personas que acaban aprendiendo yoga o aprendiendo reiki o flores de Bach, oye, estupendo, y luego hay personas que se meten en unos temas que no veas. ¿Me comprendes? Bueno, se nos acabó el tiempo. Amigo. Se nos acabó el tiempo. En la radio el tiempo es nuestro enemigo en algunas ocasiones. Pero tienen la opción de volver a escuchar este programa en los podcasts, en la radio a la carta, ya saben, en iVoox. Pueden volver a escuchar. Yo creo que es interesante escuchar al maestro, a Figueroa, hablar sobre la magia negra en Canarias. Estimado amigo, gracias. Un gusto. A tu disposición, Miguel. Bueno, hemos abierto un montón de melones. Sí, pero muchos melones, porque aparte estamos viviendo una época en la que hace falta conciencia y hace falta contexto. Esto es muy importante. Para entender, para comprender, para no dejarse llevar por narrativas ni por ignorancia, y también para meterse hacia adentro y mirar hacia arriba con esperanza. Qué bonito. Lo dejamos aquí. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.